Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica, bienvenidos a los 6 y gracias por estar aquí con nosotros en el plató de este periódico. Juntos hablaremos y reflexionaremos sobre la gestión de la atención primaria de la salud y, si es necesario, un nuevo modelo. Vamos, si os parece, directamente a empezar a debatir para no dilatar mucho, que sé que tenéis ganas de hablar. En este primer bloque vamos a hablar sobre el modelo de atención primaria. En primer lugar, pues me gustaría plantear si es necesario reformar en profundidad el modelo de atención primaria o si solo es necesario reforzarlo y abordar alguna reorganización. En primer lugar, si me lo permitís, agradecer a Redacción Médica y a los ponentes en nombre de SEDISA participar en este debate, que seguro que será apasionante porque hemos tenido alguna previa. Y a la respuesta a la pregunta, la respuesta es rotundamente sí. La atención primaria no solo necesita pequeñas reformas, sino una reforma en profundidad. El modelo actual, no solo de atención primaria, sobre todo el modelo sanitario, tiene 50 años. Diseñamos un modelo sanitario en los años 70 o 80, que ha dado buenos resultados, pero si hacemos una pequeña reflexión de cómo era la sociedad, el entorno económico, el entorno tecnológico del 1970-80, seguramente estaríamos de acuerdo. Y que seguramente no solo los entornos sociales, sino el entorno de salud también era claramente distinto, con lo cual la respuesta es claramente: tenemos un modelo diseñado para una realidad que no es nuestra realidad actual. Y además tenemos un problema en los países con los que nos gustaría compararnos del estado de bienestar, prácticamente todos, para preservar el estado de bienestar y su sostenibilidad y su eficiencia, han acometido reformas en profundidad, sobre todo en los ámbitos del gobierno, de los modelos de gestión y de las organizaciones de los centros sanitarios, que creo que en nuestro país está pendiente. ¿En qué línea? Y seguro que con los ponentes se profundizará. Creo que se debe redefinir la atención primaria para convertirla realmente en el primer nivel de atención, por un primer nivel de atención que tenga capacidad resolutiva, sea autosuficiente, asuma la responsabilidad de la atención comunitaria plenamente. Y esto saldrá en el debate. El concepto de longitudinalidad seguramente también hay que replantearlo, y tenemos que, ya insisto, no solo en la atención primaria, sino en general, acometer la reforma del sistema, desburocratizarlo, despolitizarlo, y el tercer elemento es dar muchísima más capacidad de decisión y autonomía de gestión a los profesionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenéis alguna aportación al respecto? ¿Cómo veis ese primer nivel de atención? Las haremos ahora las aportaciones, si quieres, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que evidentemente tiene que ser una prioridad desde el punto de vista político, profesional, organizativo, que hay que dar mucha mayor importancia a la atención primaria, más allá de los discursos, con muchas realidades, y en todo caso lo discutiremos ahora. Hablamos de política. ¿Consideráis que la atención primaria de la salud es una prioridad política para las distintas administraciones responsables? Yo creo que lo ha sido durante muchos años, yo diría que decenios, en donde sí ha formado parte de los discursos políticos, pero después no se ha hecho, en muy pocos casos, en contadas ocasiones se ha hecho realidad. Dedicar más recursos a la atención primaria yo creo que debería ser una misión política sanitaria de primer nivel. Dedicar más recursos, sobre todo, a tener mejores resultados. Es poco sensato pensar que la atención primaria es como si fuera un ente organizativo único en todo el país. No es verdad. La atención primaria, por definición, es muy diversa y, por tanto, hay que acercarse a los territorios y a las realidades y a las culturas, quizás, de cada uno de los territorios para explorarlas. Yo creo que deberíamos de pactar unos principios comunes para la atención primaria, pero después adaptarlos al momento y a la circunstancia de cada territorio, que no son exactamente las mismas. Las fórmulas podrían o deberían de aplicarse ad hoc, es decir, deberían de aplicarse en su justa medida en cada uno de los lugares. Seguramente la gran prioridad es incentivar la buena gestión de atención primaria, es incentivar los buenos resultados. No se trata tanto de adecuar ratios o de adecuar tiempos
o mejorar la financiación a través de programas específicos. Yo creo que se trata de que un buen equipo de atención primaria tenga su compensación, hasta incluso retributiva, generosa, para incentivar lo que son los buenos resultados. El dilema para reforzar la atención primaria es que el incentivar tales resultados evidentemente es un elemento oneroso para el sistema y no debería de competir con otros niveles del sistema, debería de incorporar nuevos recursos. No se trata de qué porcentaje la atención primaria debe representar de los presupuestos, sino cuánto dinero necesita la primaria para hacerlo, independientemente seguramente del resto de niveles asistenciales. Por tanto, si lo que estamos hablando, lo que estamos pensando es que dedicar más recursos a tener mejores resultados, eso significa aportar más dinero al sistema, pues deberá aportarse, repito, independientemente del porcentaje, sino en términos absolutos. Y esa es una prioridad política de primer orden. ¿Cómo lo veis por este lado? ¿Se deben incorporar, deben participar otros agentes en la atención primaria de la salud, como hemos apuntado, quizás ayuntamientos, oficinas de farmacia, ONG, tejidos asociativos? ¿Cómo se ve? Si me permite, voy a tomar la palabra. Quizás por la zona en la que yo trabajo, que es una zona con muchas zonas desfavorecidas y una zona donde la presión inmigratoria es importante, el sur de España, Almería, y a raíz del COVID, que fue cuando empezó mi carrera de gerente, no nos quedó otra. Y eso comenzó y seguimos. De hecho, se trabaja de la mano de ayuntamientos donde son imprescindibles para temas de promoción de salud, donde nos facilitan recursos, a veces en la medida de sus posibilidades, infraestructura. Nos coordinamos para distintos programas de salud. Con las oficinas de farmacia no quedó otra. Tomaron la rienda de la dispensación en la época del COVID de muchos fármacos que eran de uso hospitalario y que los pacientes no podían trasladarse a sus domicilios, y se empezó a hacer y continúan esos programas. Para nosotros es fundamental el apoyo de ellos en temas de adherencia, de cuidados. Son ellos muchas veces los que se dan cuenta que nuestros pacientes no están sacando la medicación o no se la están tomando de manera correcta. Colaboramos de la mano en muchos temas de prevención. En temas de vacunas nos apoyan muchísimo, y por la realidad social que me toca vivir en el sur de Almería y en España en concreto, la ONG forman parte de nuestro ecosistema y de nuestros equipos de trabajo. Si no es con ella, no hubiéramos entrado de la mano en los asentamientos cuando necesitamos vacunar. Trabajamos la inmigración, trabajamos la prostitución, trabajamos zonas marginales. Si no es con ellos de la mano en asentamientos es imposible entrar, ni lo hubiéramos encontrado porque muchos no están ni localizados. Y por supuesto el tejido asociativo. Mi compañera de la izquierda trabaja en atención a la ciudadanía, en un área que nosotros le estamos dando muchísima importancia, porque es imprescindible contar con la experiencia del paciente a la hora de diseñar políticas y a la hora de prestar asistencia. No sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir con respecto a estas áreas que yo considero que son prioritarias para trabajar de la mano. A mí hay una cosa que no ha salido en el debate, en las preguntas, y me parece básico, que es la gestión colaborativa con los servicios sociales. Tenemos cada vez más personas que necesitan muchos recursos, tanto sanitarios como sociales, y no tenemos una buena comunicación. Y no hablo de coordinación, hablo de un paso más, hablo de integración de la atención, ¿no? De que gestoras de casos o establecer algún modelo de gestión diferente dentro de atención primaria para que desde el equipo de atención primaria sepa qué recursos sociales necesita y cómo acceder a ellos, y que desde los servicios sociales sepan también en qué momento está de su proceso de salud. Tanto el tema de los servicios sociales por la vejez y la cronicidad compleja, como también el tercer sector. En Baleares el tercer sector gestiona toda la parte de discapacidad, de salud mental, y no están dentro del sistema ni tenemos una buena relación. Luego sí que me parece básico para la atención primaria alcanzar, si no una gestión colaborativa con los servicios sociales
en núcleos de población que necesitan muchos recursos sociales, sí al menos una coordinación eficaz. Señora Pazos, que comentaba que estaba de acuerdo. Completamente de acuerdo, incluso yo iría un poco más allá, incluiría también a los gestores políticos responsables de cada ayuntamiento, concejo o zona de salud, porque claro, cada una de ellas es totalmente distinta, entonces el trabajar en conjunto con todos estos servicios mencionados, incluso a este nivel, sería un abordaje completamente holístico. Muy bien, pues no sé si queréis aportar alguna cosita más en este apartado. Pues vamos a pasar, si les parece, al segundo bloque, sobre la organización de los centros de salud, y lanzamos a la mesa la pregunta: ¿es adecuada la asignación de funciones a médicos, enfermeras y otros profesionales de centros de salud? ¿Tiene nuestra atención primaria todos los perfiles profesionales necesarios actualmente y en el futuro? Que creo que es clave también. Casi esa que me la pido yo. Bueno, yo quería preguntar un poco en la idea de Pere, para enlazar con esto de las funciones, o de qué debe hacer cada uno, ¿no?, para ser más eficaz y eficiente, ¿no? Parece que vamos a generar un cambio y que podría ser que tenemos que empezar a hacer cambios porque tenemos un modelo desde los años 80, o sea que ya le toca cierta renovación. Y en esta idea de la renovación tampoco deberíamos de perder que hemos aprendido, porque si no, seguramente cometeremos los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. Y cuando uno lee documentos que se hacen ahora, te das cuenta de que realmente parece que no hemos aprendido nada, ¿no?, que se repite otra vez la misma historia, ¿no? Entonces yo creo que una cosa interesante y una fortaleza importante que hay es que hay una estructura básica que la forman los médicos de familia y las enfermeras comunitarias. Cada ciudadano tiene a su médico y a su enfermera como un derecho. Y esto no debe de eliminarse. La libre elección de enfermera, pues a mí me ha parecido siempre como uno de los avances más importantes que hay, porque se requiere un vínculo con un ciudadano para poder trabajar con él en aspectos de cambiar sus conductas generadoras de salud, en desarrollar estrategias de prevención, en trabajar la cronicidad, en abordar el final de la vida. Con lo cual, bueno, hay estudios que plantean que cuando hay continuidad, cuando el ciudadano identifica a su médico que está de forma continua o su enfermera está de forma continua, sus resultados son mejores. Por tanto, esto es algo que deberíamos un poco de luchar para que exista, ¿no? O sea, que hay un nivel básico y que las funciones, ahora te digo las funciones, pero yo creo que hay primero una una básica, algo que es transversal, que es que cada ciudadano tiene a su médico y cada ciudadano tiene a su enfermera. Y esto es que no debería de perderse, porque yo creo que esto es una fortaleza del sistema, de nuestro sistema. El hecho de la enfermera, además somos punteros porque en otros países no existe, con lo cual es algo que yo creo que es un gran hallazgo, ¿no? Y en pareja, no hace falta, eso no hace falta. No hace falta que sean médico y enfermera juntos, puede ser su médico y su enfermera. Respecto a lo que hacen las funciones, lo importante es que cada uno hace cosas diferentes y que trabajo en equipo, esta idea del liderazgo colaborativo es un elemento esencial. Es decir, los médicos no hacen lo mismo que las enfermeras, ni las enfermeras hacen lo mismo que los médicos. Por tanto, cuando se trabaja el diseño de la organización, hay que trabajar en que hacen cosas distintas, ¿vale? Ni quieren hacer lo mismo, ni deberían de hacer lo mismo. Cuando algo lo puede hacer o un médico o una enfermera, no lo estamos haciendo bien. Deberían de ser más especificidad, porque se aportaría el doble de posibilidades y de soluciones. Yo creo que los médicos tienen una tarea que hacer, pero las enfermeras tienen una tarea diferente, ¿no? Entonces, la idea de la promoción, por ejemplo, o de la adherencia, pues quien mejor puede trabajar la adherencia es la propia enfermera del ciudadano, que puede estar encima y puede trabajar de forma colaborativa. El farmacéutico: y este paciente no ha retirado, tendrás que trabajar con la población esta idea de tu adherencia, ¿no? O este paciente le ha hecho una conciliación de la medicación, pues tú tienes que trabajar esta idea de empoderar al ciudadano para que lleve las riendas de su adherencia, ¿no? Por tanto, bueno, esta idea de que las funciones son distintas, ¿vale? Y que juntos hacemos un liderazgo colaborativo, que esto sería muy beneficioso para los ciudadanos siempre y cuando se aporte especificidad. Luego hacen falta
Otros perfiles, pues seguramente hay otro segundo nivel, ¿no? Que sería ese de apoyo. Pues un psicólogo clínico pues seguramente nos puede ayudar a la hora de, pues cuando se hace un diagnóstico, de trabajar un tipo de terapia. O los fisioterapeutas pues llevan años demostrando que, bueno, pues que hacen un trabajo interesantísimo. Las matronas en un momento determinado. Quiero decir, ¿se pueden tener otros perfiles? Bueno, sí, pero serían su apoyo, porque la N yo creo que sigue estando ahí, ¿no? No sé si he contestado a lo que nos planteabas, ¿no? Hablaba de tener un médico y una enfermera asignado por paciente, esa continuidad. ¿Cómo se plantea esa continuidad hoy en día cuando los tiempos de espera están un poco, digamos, dilatados, ¿no? ¿Y cómo se puede reducir esos tiempos de espera? Seguramente reflexionando sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos tanto tiempo de espera? ¿O es que estamos haciendo algo regular? O sea, no es que tengamos la población nos haya salido como si fuese, ¿no? Nos haya crecido de forma exponencial después de la pandemia. O a lo mejor se está viniendo, no estamos trabajando lo que es la autonomía de los ciudadanos, no estamos trabajando las estrategias de autocuidado que tienen que trabajar las enfermeras, no estamos trabajando que la toma de decisiones el paciente participe. A lo mejor estamos trabajando, como decía Pere antes, como en los años 80, de venga usted aquí, no haga usted nada sin venir a verme. Entonces, yo creo que ahí estamos un poco, debemos de analizar. No tiene sentido que tengamos estas esperas, no tiene sentido. Bueno, la pregunta, ¿no?, que hacía Pep, ¿con el modelo actual podemos evitar o mejorar los tiempos de espera? Yo, que era la pregunta que me hacías, no decía, no, claramente no. Y como dice Carmen, ¿no?, ¿qué sanidad necesita la población y qué sanidad les estamos ofreciendo? Tienen problemas, como no se los resolvemos, vienen y vuelven y vuelven. Necesitamos claramente otros profesionales de soporte. La lumbalgia, el principal motivo de baja en mi centro de salud en especial, porque es un sitio en el que hay muchas camareras de pisos. Las mismas personas vuelven y están de baja, a pesar de que la evidencia dice que se mejora con ejercicio físico, con terapias para espalda. Hacemos lo mismo de siempre, que es dar antiinflamatorios y decirles que reposo, ¿no? Es un ejemplo. Luego, la población necesita cosas diferentes y nosotros seguimos dando lo mismo de hace muchos años. Luego, el tema de las agendas, que lo hemos hablado en la previa, seguimos teniendo, especialmente los médicos, las enfermeras en muchos sitios es siempre igual, pero quizá hemos innovado más por nuestra heterogeneidad. Hacemos electrosuturas, urgencias, muchos domicilios. Entonces, nuestra propia heterogeneidad ha hecho que tengamos que tener agendas más diversas, ¿no? Los médicos en la comunidad autónoma en la que yo estoy tienen un totum revolutum. De 9 a 1, lo que venga, todo. Y no sabes lo que te va a venir. Luego, sería importante impulsar cambios disruptivos importantes en las agendas y tener colchones. Bueno, hay muchas ideas que se pueden hacer. Luego, el tema de los recursos. En atención primaria, la gestión de casos es imprescindible. En nuestra área, al menos lo que está publicado demuestra que son eficaces para acceder a recursos. O sea, no podemos perder tiempo ni burocratizar la consulta cuando necesitas una persona que necesita un caminador, que necesita un soporte en el domicilio para la higiene, que necesita una infraestructura diferente en casa. Luego, necesitamos una gestión innovadora y disruptiva que dé respuestas a la población actual, que trate la brecha digital en las personas que la tienen, ¿no?, las personas más mayores, pero que utilicen los medios, la innovación y los sistemas de comunicación y los sistemas de información para poder comunicarnos mejor con las personas. Y luego, te digo, el tema de los equipos, trabajar con protocolos, trabajar todos estando en el mismo equipo, trabajar en equipo realmente, ¿no? El tema de los trabajadores sociales, yo no sé si tenéis en los centros de salud trabajadores sociales. En nuestro caso los rurales no tienen y los que están en Palma Ciudad sí que tienen trabajo social. Esto también hace diferente el acceso a los recursos. Y luego el tema de la autogestión. Yo creo que los centros de salud tienen directivos que tienen que ser capaces de lo que decía Ramón, ¿no?, de orientar realmente esa generalidad a la particularidad de esa población. No es lo mismo una población joven que tiene, no sé, mucha gente, niños, o una población que está con problemas de economía graves, que están muy deteriorados. Pues tendremos que adaptar, o que están muy envejecidos. El equipo tendrá que pensar qué población tengo delante, qué gestión me planteo para dar respuesta a estas personas.
Y aparte de todo eso, si me permitís, yo creo que hay que recuperar, o a mí es una cosa, yo llevo 21 años trabajando y lo he aplicado siempre desde el principio y con buenos resultados, que es la educación sanitaria. O sea, tanto la enfermera como el médico tiene que educar a sus pacientes, enseñarle, pues eso, cuándo tiene que venir a la consulta, lo que es urgente, lo que no, que ahora mismo no se hace. ¿Por qué? Porque normalmente los resultados son a largo plazo, pero es una cuestión fundamental y que aparte tiene que estar soportada por nuestros políticos y gestores, porque si yo le estoy explicando a mi paciente cuándo tiene que venir a urgencias, pero por otro lado se le está transmitiendo una idea diferente, sobre todo con la sociedad que tenemos ahora, que sí que es un cambio, tenemos una sociedad pues eso, muy dependiente, un poco infantilizada y con la sensación de la inmediatez, y entonces yo creo que la educación sanitaria es barata, es fácil y es una cosa que no se hace ahora mismo, pero que yo veo fundamental. Todo el trabajo en alfabetización en salud es un trabajo de gran valor. Y entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Que eso no existe, estoy de acuerdo contigo. No se está trabajando adecuadamente la alfabetización y luego estamos viviendo en las contradicciones. Es decir, a los ciudadanos se les dice, sé autónomo, ¿vale? Pero o sea, ten formación, toma decisiones, empodérate, ¿no? Pero luego, sé un niño pequeño y no hagas nada sin venir a verme. ¿Vale? Entonces, estas contradicciones que las generamos nosotros, porque esto se genera en las consultas también, y esto debemos un poco de hacérnoslo mirar, ¿no? Es decir, nosotros debemos de trabajar entre todos, bueno, pues que si realmente estamos en un desarrollo de la autonomía de las personas, si estamos intentando que las personas lleven las riendas de su salud y por supuesto, nosotros seamos sus consultores, lo que no podemos decirle es no tomes ninguna decisión, ¿vale? Y además, si hay lista en una agenda, en vez de revisar nosotros por qué vienen los ciudadanos y por qué tenemos 5 días de lista de espera, en vez de plantearle, oiga, usted también puede cuidar de sí mismo, venga a aprender aquí, y así se utilizan los servicios porque y no vaya usted a la urgencia, ¿no? Que la urgencia también tenemos que medirlo, que es una especie de salida para a veces nuestra ineficiencia, ¿no? Entonces yo creo que analizar lo que está viniendo ahora las consultas a mí me valdría la pena. Yo como que no lo entiendo y creo que nadie lo entiende, ¿no? Como si los ciudadanos de pronto que antes no pasaba, de pronto después del COVID está. Y lo que viene a la demanda, desde luego, no creo que sean solo problemas de salud y, por supuesto, no todo puede entrar por la consulta del médico. Yo esto no, claro. Hay una cosa también que me llama mucho la atención y es el tema de las personas que no pueden venir al centro de salud por sus propios medios, que serían las personas que están en un programa de atención domiciliaria. Cuando una persona de nuestra edad quiere pedir cita al médico, pide cita vía telemática, teléfono, yo me presento allí, por la chorrada más grande del mundo que sea, el médico me atiende y me llama. Si una persona con complejidad, con 80 y muchos años, con dificultades, necesita del médico, no tiene esta accesibilidad. No puede decir, necesito ver al médico, yo no puedo ir, pero estoy en un programa para que me vengan a ver. ¿Cómo puede ser que esas personas tengan mucha menor atención y sean menos vistas en el sistema que las personas de 40 años con una enfermedad crónica asignada de complejidad o por cualquier consulta nimia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la atención primaria no esté asegurando una atención de calidad a estas personas que son las que realmente cuestan más dinero al sistema sanitario? Y lo mismo con el tema de las transiciones. Cuando no damos respuesta, al final se descompensan en el domicilio y acaban en urgencias del hospital, y muchas veces del hospital más grande. Y cuando vuelven al alta, al domicilio, no cuidamos esa transición y vuelven en peores condiciones. Luego el cuidador se siente sin saber qué hacer, desamparado, solo. Cuando ha estado en el hospital acompañando a ese familiar y cada vez que se le hacía algo le sacaban de la habitación, luego no ha podido aprender tampoco lo que necesita esa persona. Y aquí la atención primaria tiene que desarrollar un área de coordinación y que yo insisto en que o las gestoras de casos o lo que se nos ocurra, pero hay que garantizar las transiciones con calidad y sin pérdida de autonomía de las personas. Hablando de autonomía, no sé cómo veis la autonomía organizativa de los profesionales de la atención primaria, si es suficiente, si mejoraría la situación una mayor flexibilidad quizá organizativa y laboral de los profesionales. Pues si me permites, porque Adelante. incide un poco con lo que estábamos hablando, sí. Yo creo que la autonomía no es que no sea suficiente, es que simplemente no existe.
o sea, a nivel de las consultas de atención primaria, la autonomía del médico de familia se limita a la gestión de su agenda, a lo que es la autogestión del día a día, que actualmente es nula, no se realiza. Luego, otro problema importante es a nivel de las jefaturas de servicio de atención primaria, pues creo que tenemos un serio problema de liderazgo. La mayor parte de los jefes de servicio no saben o no quieren liderar, o una mezcla de ambas cosas, y claro, sin un mando intermedio sin que esté para realizar la labor de coordinación, es muy difícil hablar de autonomía. Entonces yo creo que aquí incluso deberíamos replantearnos cómo elegimos a nuestros jefes de servicio de primaria y por qué no se evalúan los resultados de estas personas, ¿no? Cuando no se obtiene el resultado esperado. Y luego, la primaria depende de una gerencia siempre, pero sí que es verdad, o yo creo que es así en la mayoría de los casos, en Galicia lo es, la representación de la atención primaria en las gerencias se limita a una sola persona. Entonces, una sola persona no puede o no tiene capacidad más que para ir resolviendo lo del día a día. O sea, la posibilidad de autonomía o de autogestión pensada a largo plazo también se ve un poco complicado, ¿no? Entonces yo creo que mejorando estas tres cosas, la autonomía de los servicios de primaria es posible, y creo que es la que tiene que ser, porque el personal que integra esos servicios son los más cualificados para tomar las decisiones de su servicio, porque son los que conocen su realidad social, sanitaria, en fin, que yo creo que es fundamental, y que hay que hablar de liderazgo como fundamental para una autonomía eficaz. Has apuntado hacia arriba, hacia gerencia. ¿Qué pueden hacer los gestores sanitarios y la administración para mejorar la atención primaria? Bueno, pues yo creo que están en la obligación de hacer muchas cosas. Yo creo que hoy será un debate en el que probablemente estaremos todos muy de acuerdo con lo que hemos dicho, yo enlazo con lo que acaba de comentar Patricia, y empiezo por el macro. Yo creo que en atención primaria sería esencial, para encontrar elementos de salida o elementos de solución al problema que tenemos ahora, la separación esta de funciones entre la administración, que se dedique a planificar, a financiar y que mejore su rol de regulador, y la provisión a cargo de equipos con mayores márgenes de autogestión y con mayor responsabilidad. Esto significa, yo le llamo la autonomía regulada, es decir, deben de ser autónomos, pero deben de estar regulados y deben de ser responsables de sus resultados. Deberíamos de diseñar juntos una auténtica transformación de la atención primaria que respetara seguramente algunos de los principios que deben de ser respetados, pero que debe de cambiar muchísimas cosas fruto de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Esa transformación, y intento ahora bajar al nivel meso y micro, y una transformación que yo la clasificaría en tres grandes grupos, y empiezo a apuntar soluciones, Desde el punto de vista de profesionales, hablaré de profesionales, hablaré de proceso y hablaré de centros de salud, que me parece que el tema de los centros de salud es importante, Profesionales, más y mejores enfermeras, con amplia capacidad resolutiva, y mejores, no he dicho más, he dicho mejores médicos de familia, cuya resolución sea la medida probablemente de cómo los vamos a valorar, cómo los vamos a evaluar, a partir de la resolución que sean capaces de sacar adelante. Entre otras cosas, porque cuando hablemos de proceso asistencial, yo creo que lo que tenemos que hacer es dedicarnos cada uno a hacer mejor lo que sabemos hacer. Cada profesional debe resolver lo propio y debe resolverlo bien, eliminando de las consultas, por ejemplo, los procedimientos burocráticos y llevándolos a otros lugares de los centros de salud con otras agendas para que sean resueltas seguramente por auxiliares bien formados y siempre de una forma personalizada. Las agendas ya se están organizando en muchos centros de salud en toda España por motivos, pero a veces no son suficientemente ágiles. Los motivos deben de adaptarse a cada momento del ejercicio. No estamos en ejercicios que son homogéneos. Por tanto, las agendas deben de ser adaptables, deben de ser dinámicas. Y con prioridad para pacientes que a los que se les debe evitar precisamente es la hospitalización. Por tanto, la priorización para pacientes a los que debemos de evitar es la hospitalización.
y la combinación de la visita presencial o virtual, que ahora salimos del ámbito de la COVID y está muy de moda, pero debe de realizarse en virtud del motivo y del perfil del paciente, no en virtud de las agendas que tengo, sino en virtud de los pacientes a los que atiendo. Y atención, eso sí, con demoras mínimas. Si organizáramos bien las agendas, estoy convencidísimo de que las demoras bajarían a niveles realmente evaluables. Enfermería tiene un papel clave, lo han dicho las compañeras de la mesa, en el ámbito de la prevención, tanto primaria como secundaria, en el ámbito de la gestión de la visita espontánea y también en el ámbito de la domiciliaria, y deben de ser protagonistas de eso. La gestión de casos procedentes o hacia otros niveles asistenciales deben trabajarse en equipos multidisciplinares, no se pueden decidir las cosas de forma unipersonal. Y por último, y acabo con esto, centros de salud. Yo creo que todo lo que acabo de decir es imposible hacerlo en centros de salud pequeños, imposible. Los centros de salud requieren un nuevo formato y que deberemos de adaptarlo progresivamente a la transformación de la primaria. Necesitamos centros de entrada de mayor tamaño y necesitamos espacios para que la resolución personalizada de tareas burocráticas se pueda hacer fuera de las consultas. Si quiero sacar cosas de las consultas, no tengo dónde hacerlo, las acabo resolviendo donde no lo debería de hacer. Por tanto, nuevos espacios para la resolución de tareas burocráticas, espacios adecuados para la visita virtual fuera también de las consultas, salas de espera asistenciales con gestión de colas de forma automatizada, porque la gente ya lo están haciendo en los hospitales y evidentemente lo podrán hacer también en los centros de atención primaria. Mayores espacios para educación grupal, se ha dicho antes, y mejores equipamientos. Los médicos de familia necesitan mejores equipamientos clínicos para ser más resolutivos, y hablo de ecografías, hablo de salas de pequeña cirugía, etcétera. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Si somos capaces de separar aquellas funciones, el regulador que lo haga asumiendo su papel de regulador, poniendo los recursos y exigiendo la responsabilidad a los equipos, estoy convencido que hay un porcentaje muy alto de equipos de atención primaria que querrían, por lo menos, asumir una gran parte de esta transformación que explico. Si no hacemos eso, y lo hacemos de verdad, no saldremos de donde estamos. Y un poco al hilo de lo que estaba comentando, al final la atención primaria, ¿no? Cuello de botella para las pruebas diagnósticas, hay que cambiar eso, el peso de la consulta telemática que también se ha apuntado en mesa, y estas alternativas digitales están suficientemente y adecuadamente implantadas actualmente en la atención primaria. Bien, yo insistiendo en la idea de esta transformación de la atención primaria en un primer nivel, la respuesta es que la atención primaria tiene que tener el máximo de capacidad resolutiva y en muchos casos en el ámbito del diagnóstico pasa por, entre comillas, pedir permiso al médico hospitalario o al hospital para esta prueba diagnóstica, y esto claramente debe cambiar, dando, como comentaba Ramón, no solo capacidad, sino instrumentos, espacios y equipos, con lo cual la respuesta claramente es sí, necesita más capacidad diagnóstico, que va en la línea de lo que estamos comentando de la capacidad resolutiva y de la autonomía. Respecto a la consulta telemática, me remito a lo que decía y comentábamos antes. Tenemos un sistema diseñado en 1970 donde no existía el móvil. Es previsible que tengamos que hacer algo distinto, más que la consulta telemática o cualquier. La realidad presente y sobre todo futura de nuestra sociedad es una sociedad digital, es una sociedad donde la comunicación es virtual y debemos hacer compatible la comunicación virtual con la comunicación personal, y es un reto, tenemos que aprender a hacer. En muchos casos la comunicación virtual rompe la relación, porque venimos de un modelo donde la relación era presencial, pero nuestra realidad no es esta, y no abriré este melón, pero podemos hablar de cómo impactará la inteligencia artificial, no en la atención primaria, sino en el mundo. Creo que tenemos bastantes ejemplos. Es decir, la respuesta es sí. No solo la atención primaria tiene que adaptarse. Lo de la brecha digital, por razones biológicas, dejará de existir, porque los que hemos nacido en la época digital marcharemos y vendrá una generación que el ámbito digital es su mundo, con lo cual digamos que la brecha digital... Habrá otra brecha, será diferente. Será otra brecha, pero en cualquier caso creo que la sociedad va para aquí. Y si me permitís un poco, creo que como decía Ramón, estamos muy de acuerdo. Tenemos un país
tenemos el récord mundial de planes, pero no tenemos el récord mundial ni de aplicaciones de los planes y sobre todo de evaluación de los planes. Muchas de las cosas que estamos diciendo ahora rascaríamos informes y seguramente se decían hace muchos años, el problema es que no se aplican. ¿Qué hace falta para que se apliquen, independientemente de lo optimistas que seamos o no sobre su aplicabilidad? Primero, que claramente el sistema sanitario esté orientado al ciudadano, a sus resultados, a su salud y a los resultados que los centros sanitarios ofrecemos al ciudadano. Ahora están orientados al gasto, a la organización, a la burocracia y a la norma, con lo cual esta transformación es... Para esto necesitamos flexibilidad organizativa, flexibilidad laboral y, como titular, la separación. La separación. Los centros sanitarios no debemos ser la administración sanitaria, somos centros sanitarios que nuestro objetivo es prestar los servicios y dar salud a los ciudadanos. La administración sanitaria tiene que financiar, tiene que planificar. Esta separación es fundamental. Y en tercer lugar necesitamos recursos no masivos, no lineales, no orientados, insisto, a la norma, a cumplir no sé qué ratio, sino resultados, pues comparto, necesitamos más enfermeras, no son en la atención primaria, afirmo, no son en la atención primaria. Y solo para, ha sacado el tema Patricia de la autonomía de gestión, de la autonomía que dice que no existe, me parece una frase que comparto mayoritariamente, es que la autonomía no existe, y ha puesto un problema que para SEDISA es una prioridad, que es el papel del liderazgo y de la profesionalización de la gestión, que tiene mucha relación con lo que decía de la separación de funciones. Las personas que tenemos la responsabilidad de liderar organizaciones sanitarias, nuestra única prioridad debería ser esa. Deberíamos tener incentivos para orientar nuestros centros a esa prioridad y deberíamos tener los recursos necesarios y la formación necesaria. Bueno, pues si tenéis algo que apuntar en este punto, pasamos al siguiente bloque si les parece bien. Vamos a hablar sobre la gestión de los profesionales y lanzamos la pregunta a ver qué opinan ustedes. ¿Estamos preparados para afrontar la jubilación de un gran número de profesionales previsible en los próximos años? Como dice mi amiga Angélica, ¿no? Que ella siempre cuando se plantea esto dice, esto va a ser una oportunidad, ¿vale? Y yo creo que sí, aunque ahora he echado de menos una cosa antes de hablar de esto de los profesionales, ¿no? ¿Qué dicen los ciudadanos? Porque en la mesa también deberíamos, antes de hablar de los profesionales, ¿qué nos dicen los ciudadanos? Y yo, como tengo el privilegio de estar en una unidad de atención al paciente, sí que me gustaría ponerlo encima de la mesa, para luego un poco ver, porque los ciudadanos de lo que se están quejando y los ciudadanos lo que dicen es que somos poco accesibles. Y que es verdad que dentro de un poco tiempo no habrá brecha digital, pero hoy la hay. Y hay analógicos y tenemos que hacer un proceso transformacional y un proceso de tránsito del mundo analógico al mundo digital. Y a los ciudadanos les hemos mandado SMS a casa constantemente y hay algunos que dicen que no me funciona el móvil y no me vienen los SMS, ¿no? Así que esta idea del mundo digital es importante. Y también dicen los ciudadanos cosas de el médico me ha llamado por teléfono, pero eso no era una consulta. Por tanto, tendremos que aprender a que hay que saber utilizar el mundo telemático para hacer consultas, ¿no? Y seguramente las videollamadas nos ayudarán, pero también la formación de los profesionales para la utilización de estos recursos, no como una llamada telefónica de me ha llamado para saludar, pero no me ha hecho una consulta, como me dijeron antes de ayer a mí, que me parece importante. Así que la accesibilidad, el mundo digital, que nosotros vamos deprisa, pero hay ciudadanos que todavía están en este proceso de transformación y deberíamos un poco de hacer algo, y la atención primaria ahí juega un papel esencial, me parece importante, y después la colaboración y la coordinación entre los diferentes niveles. Para esto hay muchas quejas. Cuando hay listas de espera y uno tiene la incertidumbre de que no sabe si que se va a morir o qué pasa y tarda en hacer esta prueba, pues también tendremos que trabajar un poco cómo informamos a los ciudadanos y cómo el ciudadano puede decir, oiga, no, estás tú en un proceso normalizado o tardará usted tanto tiempo y esto no le va a suponer a usted un impacto desagradable. Porque los ciudadanos, desde luego, lo que ven en nosotros es que estamos
no vienen a decirnos, oiga, esto que me lo haga el médico, esto que me lo haga la enfermera, esto que me lo haga el trabajador social. Yo tengo un problema, ayúdenme, arréglenmelo. Y hagan ustedes lo que quieran con su organización, ¿no? Bueno, he dicho esto, ¿no? Iría el tema de la oportunidad, pero me parecía interesante porque parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando hablemos de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a afrontar las jubilaciones? Pues como decía Angélica, puede ser una oportunidad si realmente somos capaces de enfocar. Ahí es donde podríamos enfocar qué tipo de profesionales y cómo vamos a afrontar esto. Yo creo que puede ser una oportunidad porque nos puede permitir reflexionar sobre, bueno, cómo vamos a conseguir, como decía antes Ramón, mejores médicos, ¿no? Cómo vamos a conseguir enfermeras que sean capaces de resolver problemas, cómo vamos a plantear nuevos profesionales que se incorporen en esta idea de los psicólogos clínicos, ¿no? Que están ahora encima de la mesa, ¿no? Cómo vamos a trabajar y cómo lo vamos a afrontar. Hombre, yo desde luego creo que lo primero sabiendo lo que queremos y qué queremos hacer. Porque aunque crezcamos en recursos, si no sabemos para qué los queremos o para reproducir el modelo, pues esto será bueno, no servirá para nada. Todo el mundo está asustado. Yo creo que no hay que estar asustado, lo que hay que decir es para qué. Y hay una cosa que habéis dicho antes que me parece interesante y que no he dicho, pero que tendría que ver con el para qué, generar espacios entre gestores, ¿vale?, planificadores y asistenciales. No hay espacios en los que también participen los ciudadanos para discutir esto. Hay muy pocos espacios donde nos sentemos a discutir con pasión, desde luego, pero intentando tener una pasión resolutiva, ¿no? Y bueno, pues yo esto es lo que quería decir. Creo que cómo lo vamos a afrontar, yo creo que bueno, podemos afrontarlo siempre y cuando no estemos todo el día reproduciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Seguramente incorporando otro tipo de profesionales y otras funciones, ¿no? No sé. De todas formas, yo cuando se habla sobre este tema, lo que siempre me viene a la cabeza, o la pregunta que tal es, ¿por qué los médicos mayores no quieren jubilarse y los jóvenes no quieren trabajar? Esto es muy bueno. Entonces, yo creo que para dar respuesta a lo de la medicina de familia poco atractiva y todo lo que se habla, sin poder solucionar la segunda parte de por qué los jóvenes no quieren coger atención primaria, pues como no nos replanteemos y analicemos el porqué de esa situación, la realidad de esa situación, poco vamos a poder hacer para cambiar eso. No. Entonces, ahí yo creo que dos pinceladas, o sea, fundamental, yo creo que el acceso a la facultad ahora mismo está demasiado exclusivizado, con lo cual lo que tenemos es un pool de candidatos del mismo perfil, gente acostumbrada a poco esfuerzo vital, porque bueno, llegar a tener las notas hay que estudiar, pero los padres se involucran, la gente, entonces es una generación que está acostumbrada a sufrir poco y que tiene una idea de la medicina, sobre todo de la medicina de primaria, que no es la realidad. Es un poco jocoso, pero yo creo que tiene parte de cierto, y es que las series de Netflix nos han ayudado mucho a la visión de lo que es un médico. Y claro, hay mucho de lo que obtienes como médico a nivel económico y tal, pero no de lo que es la medicina en sí. O sea, se han olvidado de que es vocacional y que requiere estudiar toda la vida y que es una carrera de esfuerzo. Y las generaciones ahora mismo no están por esa labor de esforzarse, que es lo mismo que hablábamos antes, la inmediatez y los resultados para allá. Luego, otro problema, la medicina de familia no se imparte en la facultad. O sea, yo tengo alumnos de medicina y tengo residentes, y cuando llegan y ven lo que hago en mi consulta, no se lo creen. Dicen, es que a mí nadie me ha explicado lo que es un médico de primaria. Entonces, el revalorizar todo esto y hablando ya también, uniendo con el cambio del modelo asistencial, mientras no nos metamos en la cabeza que la medicina de primaria es el eje del sistema y que el proceso asistencial tiene que empezar y acabar en la atención primaria, tiene que protocolizarse con los compañeros de especializada, formarnos en conjunto y que nuestros futuros residentes vean todo eso desde el inicio, para una vez que se decidan, pues si quieren hacer primaria la conocerán y funcionarán mejor, y si quieren hacer especializada de hospital, si saben también lo que es la primaria, el funcionamiento conjunto va a ser muy fácil. Y todas estas cosas yo veo que se habla muy poco. Mira, ahí me gustaría hacerte una... Es que estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa, y es cómo los ciudadanos ven a los médicos de familia. Y no los ven. Los médicos de familia parecen de segunda división. Depende. Es decir, o sea, lo que yo te digo es cómo culturalmente se dice atención
especializada y atención primaria. No, atención primaria y atención hospitalaria. Sí, ¿no? bueno, porque simplemente el lenguaje, porque todos son especialistas. Pero entonces... tú tienes que diferenciar. Pregúntale a un paciente del rural quién es un médico. Ah, eso está claro. ¿Y qué es, qué es para él su médico de primaria? Es que, a ver, el cardiólogo mejor del mundo no va a poder colocarle el stent al paciente del infarto si el médico de primaria no lo diagnostica, lo traslada y se lo deja en el hospital. Y los pacientes, cuando tú tienes tu consulta con tus pacientes, todo bien, los pacientes vienen del hospital y lo primero es: doctora, me ha dado el cardiólogo tal tratamiento, ¿y usted qué opina? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Entonces eso se ha perdido porque en el rural se mantiene por las cargas, depende de la relación. Pero se ha perdido mucho en la ciudad porque es muy impersonal. Fíjate que el 50%, sabéis, ¿no?, que el 50% de los pacientes mayores no se toman la medicación, y la adherencia, el 70% no la toma no porque se olvide, sino porque decide no tomarla porque no confía en la persona que se lo ha dado, y sin embargo tiene más impacto, pues por ejemplo, a una amiga que le ha ido bien, ¿no? Es un ejemplo. Y no ayuda mucho los especialistas que no son conscientes del valor clínico que tienen los médicos en primaria y que le dicen: dígale al médico que le ponga lo que yo le he dicho. Y estos mensajes que dan los compañeros en el hospital pues deterioran la imagen de cara a los ciudadanos, y esto no debería pasar. Los de primaria lo hacen con el hospital y entonces volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que hay que olvidarse de eso y lo que hay que hacer es trabajar en equipo, con protocolos compartidos y hacer un manejo del paciente cada vez compartido. Se hace mejor. Creo que cada vez no. Carmen opina que no. Yo veo un cambio a mejor en mi comunidad. La realidad es que al final parece que medicina familia comunitaria no es atractiva para los nuevos residentes, lo vemos en los resultados del MIR. ¿Por qué no resulta atractiva? Es por lo que has apuntado, no es una asignatura de universidad, por lo tanto pasa un poco más desapercibida, o no se conoce realmente el trabajo que se hace en los centros de salud, o es la comodidad un poco de los nuevos médicos que no quieren a lo mejor trabajar en exceso, buscan una especialidad más cómoda. Por primaria, los especialistas hospitalarios. Me gustaría responder porque además sigo siendo médico de familia, aunque tengo mi parte de gerente que me toca también gestionar, y para mí, yo no te puedo decir que no es atractiva, para mí es la especialidad más bonita del mundo. Y hablando de mi experiencia personal, podía haber elegido otras muchas especialidades y elegí medicina de familia sobre todas. Pienso que la crisis vocacional, por llamarla así, es porque es verdad que se ha perdido últimamente un poco del prestigio. Mi abuelo era médico de pueblo y yo veía el prestigio que mi abuelo tenía en su pueblo. Y creo que ese prestigio que nos han ido robando o ha ido desapareciendo por la sociedad o por la manera que tenemos que vivir ahora, hay que devolvérselo a la atención primaria. Y muchos pacientes, y es verdad lo que ella decía, no se toman una pastilla que le ha puesto el traumatólogo si yo no le he dicho que se la tome como su médico de familia, y no se la toman. Confían mucho más, y es la confianza que hay que ganarse del paciente. Primero porque además los médicos de familia no nos tenemos que sentir los hermanitos pobres, somos tan especialistas con los mismos años de especialidad que cualquier otra especialidad que desarrolle su actividad en el hospital. Y los compañeros del hospital, tan especialistas como nosotros, nos deben de devolver también ese prestigio y esa autoridad que en ocasiones nos roban y ponen en entredicho nuestros criterios. Respecto a la Facultad de Medicina, también colaboro con la recién inaugurada Facultad de Medicina de Almería, que tenemos solo el primer año, y no estoy de acuerdo en que no entra en los planes de estudio. Esto va un poco por barrio. Hay facultades en las que sí, la medicina de familia entra en su plan de estudio, y otras que no. Hay que incorporar la medicina de familia a los planes de estudio, pero desde los primeros cursos, que nos conozcan y sepan lo que hacemos, porque hace poco que fui a verla en la Facultad de Almería, le pregunté a mano alzada y me hundí en la miseria, hay 50 chicos y chicas, le dije: ¿quién de vosotros quiere ser médico de familia? Con toda mi emoción de que alguien iba a levantar la mano, no levantó nadie la mano, de los de primero. Y todos se orientan hacia especialidades que a mí también me pasó, como mucho más espectaculares, basadas a lo mejor en serie o una expectativa falsa, cardiología, pediatría, quizás también las más conocidas, cirugía y tal, y a lo mejor tenemos que ponérnoslo como tarea en los médicos de familia, estar presentes en las facultades, pero desde los primeros años, y transmitirles la pasión que sentimos con nuestro trabajo.
y dotar la importancia que tienen determinadas áreas que solo tenemos nosotros y no tienen el resto de las especialidades, porque muchas veces compartimos cosas con interna, con pediatría, que es la parte comunitaria. Eso es de familia y solo es de familia, el trabajo con la comunidad. Y yo creo que retomando esos dos valores que acabo de decir, y otros que son mucho más factibles, ¿no? Pues siempre hablamos del económico, la remuneración, la flexibilidad laboral, la posibilidad de conciliación y otros temas mucho más que se escapan a nuestras manos porque son más normativos. Solo con esos pequeños cambios, a lo mejor vosotros tenéis otra manera, ¿no?, de verlo, pero creo que ya nos daríamos por satisfechos. Si me permites añadir, es que has usado, y me parece muy adecuado la palabra, que el prestigio os lo han robado. De acuerdo, mayoritariamente, pero no exclusivamente. Es decir, seguro que los hospitales, los políticos y Netflix bueno, y el cambio social. Mi padre también era médico de pueblo en Barcelona, pero médico de pueblo. Lo digo por aprender de la historia. Hay una parte que es responsabilidad de la propia atención primaria de haber aceptado este nuevo modelo burocrático cerrado, inflexible. Quiero decir, aprendamos que para recuperar el prestigio tenéis los médicos que familia de hacer este paso adelante renunciando a la norma. Y no me extiendo a qué me refiero. Tenéis que tener la capacidad de organizaros para recuperar este prestigio. Es decir, de acuerdo que no es la causa mayoritaria, pero creo que también hay una parte de autocrítica de la atención primaria sobre este prestigio. Pues hemos hablado de los médicos, no sé cómo veis la falta de profesionales de enfermería. Hemos apuntado antes que hacen falta más profesionales de enfermería en este nivel asistencial. ¿Cómo se ve? Bueno, a mí me gusta hablar de enfermeras, más que de profesionales de enfermería, porque personaliza y creo que el lenguaje es importante. Pues a veces sobran enfermeras. Lo que necesitamos nos hacen mucha falta enfermeras con visión, enfermeras bien lideradas, bien gestionadas. O sea, lo que nos falta, creo, es proyecto para luego decidir dimensionar los equipos de enfermería. ¿Cuántas enfermeras necesitamos para una determinada población? Pues necesitamos gestión, profesionales que sepan liderar y gestionar, que sepan analizar las necesidades y orientar los procesos a esas necesidades. Necesitamos de manera muy importante gestores que sepan implementar. Hay un manual de implementación de guías de práctica clínica en el Ministerio que yo he usado siempre y me encanta porque te permite saber en qué etapa estás en cada momento y qué recursos necesitas. Y necesitamos sobre todo líderes que sepan dar a esas enfermeras que están en atención primaria visión, competencias, ¿no?, que son conocimientos y habilidades, y una actitud adecuada para innovar, para crecer, para resolver, para avanzar como profesión en beneficio de los propios ciudadanos, pero también de la profesión y del sistema sanitario. Y eso se hace pues con profesionalización de la gestión, con liderazgo, porque todo eso hace que al final las enfermeras sepan hacia dónde van, están bien dirigidas y se dirigen, como decía antes, ¿no?, a resolver los problemas de los profesionales. Entonces, no, creo que decir que faltan enfermeras, basta ver los datos en España comparado con Europa, pero es trivializar y es demasiado simplista. Necesitamos enfermeras que sepan lo que tienen que hacer, que sepan trabajar en equipo, que tengan clara cuál es su competencia, su función y qué tienen que resolver, porque luego van apareciendo en boca de otros gestores o de otras profesiones, si tenemos que hacer IT, si tenemos que hacer... No, tenemos que hacer lo que sabemos hacer y lo primero es desarrollar las competencias para mejorar la salud de las personas, como decíamos en el previo, ¿no?, que hace el Kaiser, de hacer felices a las personas y que las enfermeras se sientan capaces de tratar a la población de manera que pueden controlar el proceso de la persona de salud para que no ingresen y para que realmente puedan estar en primaria autónomos la mayor parte del tiempo. Y una vez que hagamos eso, podremos decir, pues me faltan enfermeras porque en esta dimensión, para este problema, no tenemos enfermeras. Pero creo que primero tenemos que analizar lo que hacemos y los resultados que tenemos. Estamos todos de acuerdo en este punto, por lo que veo en unanimidad. Bueno, pues vamos con la última cuestión, si les parece, y hemos hablado del médico rural, el prestigio que tiene el médico rural, cómo es de respetado, pero ¿cómo se afronta el problema que hay de la atención primaria en las zonas rurales o despobladas? Porque al final hay falta de profesionales.
¿Cómo lo abordamos esto? Pues te tengo que contestar yo, porque soy médico además de rural, llevo casi toda mi vida ejerciendo en el rural. Yo creo que bueno, lo primero y más importante es cambiar la imagen de la medicina rural, porque estamos rodeados de noticias negativas que no reflejan, bajo mi punto de vista, la realidad de lo que es. Sí que es verdad que a lo mejor dependiendo de las comunidades autónomas esa realidad es diferente, pero yo, por ejemplo, hablo de lo que conozco, que es Galicia, y nuestra medicina rural funciona muy bien. Luego, importante, se apuntó por ahí antes también, el médico del rural tiene que tener medios para trabajar. Entonces, esos medios, bueno, aparte de pues, tener un ecógrafo, posibilidades analíticas, de rayos, pues manejar medicación hospitalaria, sobre todo cuando estás en sitios muy alejados. Yo hasta hace unos meses estaba trabajando en la montaña orensana, con la frontera con Portugal, a 1 hora del hospital, y pues disponer para mí del Fentanés, por ejemplo, para resolver ciertas urgencias, pues era una cosa muy valiosa. Y luego el tema de estar alineado con el hospital y comunicado. En Galicia tenemos una gran ventaja, que es que manejamos el Janus, nuestra historia clínica digital, que es compartida íntegramente. O sea, todo lo que escribimos, unos médicos de hospital o de primaria, queda ahí, lo compartimos y tenemos además posibilidad de comunicarnos en tiempo real mediante consulta, con teléfono directo con muchas especialidades. Entonces, el sentirte arropado y tener todos esos medios es un aliciente más para ejercer en el rural. Y por último, me gustaría hablar de incentivos, pero no económicos, porque lo económico es muy fácil. Pero hay otra serie de incentivos que son muy importantes y que también considero que se han perdido, pues como facilitar un poco que la persona que se va al rural se quiera quedar en el rural. Pues si yo tengo hijos pequeños, pues necesito una guardería, una casa nido, pues mis hijos ya deberían tener esa plaza asegurada, o retomar un poco lo que era la antigua casa del médico, pues así la gente pues se puede quedar durante la semana en el pueblo y no tiene que andar pensando en el desplazamiento, los gastos. Entonces todas esas cosas se han perdido. Y luego el disponer a lo mejor de un equipo o incluso un vehículo compartido con los servicios de los ayuntamientos, que en el rural es así en casi todas partes, Protección Civil, Cruz Roja, los grupos supramunicipales. ¿Por qué no tener ese vehículo compartido y hacer la asistencia compartida e integrar la asistencia a la población, pues ya con lo que hablábamos antes, ¿no? Los servicios sociosanitarios, sanitarios, pues toda esta serie de incentivos, yo creo que si se los expones a la gente le parecerían un motivo más para repensarse ser médico de primaria en el rural. Sí. A mí me gustaría aportar un proyecto, ¿vale? Un proyecto de futuro, ¿no? Yo tengo una enfermera que ha creado una cosa que se llama la red de autocuidado vecinal. Y esta red de autocuidado vecinal la lidera una enfermera en el mundo de la España vaciada, concretamente en Deza, que está en Soria. ¿Y en qué consiste? En empoderar a los ciudadanos para que ellos detecten y apoyen a sus vecinos, ¿vale? Para que cuiden de sí mismos, para crear una red de autocuidado vecinal que está liderada por esta enfermera, que forma a las personas de la red y les ayuda, ¿no? Entre todos detectamos problemas y entre todos nos apoyamos. Esto también es importante porque el mundo comunitario es clave. Y trabajar en el mundo rural, las intervenciones comunitarias son esenciales, y seguramente proyectos de este tipo, como veíamos antes, innovación que luego al final queda en algo que se le ha ocurrido a alguien, que ha hecho a alguien, pero que bueno, pues que a lo mejor luego no se exporta. Y sin embargo, este es un proyecto que a mí me parece interesante y lo pongo encima de la mesa, porque con lo que estás diciendo y una red de autocuidado vecinal, pues donde los ciudadanos están empoderados y realmente se trabaja estrategia de autocuidado, pues creo que funciona, y desde luego a las de Deza les encantó. Refuerzas lo que ya hay, porque sí que es verdad que las poblaciones rurales, pues ya cuando pues una persona, sobre todo mayor, se pone malita, ya el vecino avisa, si no tiene familia, pues se turnan para cuidarlo, llevarle las medicaciones. O le sacas de casa a hacer ejercicio, o caminas, o trabajas juntos. O sea, es un proyecto interesante, sí, otro día os lo cuento. Pero creo que el mundo rural también requiere innovación, ¿vale? Mucha innovación, y el mundo comunitario sería la innovación para la España vaciada. Y es donde es más fácil realizarla. Sí, además. También es cierto.
Muy bien, pues si os parece, se han apuntado muchas ideas bastante interesantes en esta mesa. Vamos a hacer un balance con unas conclusiones. Cada uno de vosotros un minutito para que nos contéis un poco lo que desprendéis de este debate. Pues, adelante. La primera es, gracias por haber aprendido muchísimo, ha sido un debate muy interesante, con poco debate, pero me parece que pocas ideas de las que han salido tendrían controversia. La segunda conclusión es que no nos hemos limitado a la fase diagnóstica, hemos hablado mucho de la fase terapéutica, de lo que debería pasar. La otra cosa es lo optimistas o pesimistas que seamos sobre si estas muchísimas propuestas que hemos planteado se llevarán a cabo, pero que en cualquier caso es imprescindible hablarlo, debatirlo, lo que ha pasado hoy con los ponentes, escuchar la experiencia real de qué está pasando en el mundo de la atención primaria y tomar las actuaciones. Espero que quien nos tenga que oír nos oiga. Comentamos, señor Pillero. Yo al final llegaría a la conclusión de que para asumir no la necesidad, sino el compromiso de la transformación de la atención primaria desde dentro, es decir, desde los protagonistas de los equipos de atención primaria, yo creo que hacen falta dos cosas. La primera es orgullo. Hay que estar orgulloso del trabajo que se hace. Sin orgullo es muy difícil crear ilusión. Y sin ilusión no habrá transformación. Es verdad que la especialidad de medicina familiar y comunitaria no transmite en estos momentos orgullo. Transmite una cierta mediocridad. Y por eso la gente no se acerca a la especialidad. Pero hay que cambiarlo esto. Hay que cambiar el mensaje. Tenemos un problema de comunicación seguramente. Hay que transmitir orgullo y hay que transmitir voluntad de transformación porque se puede hacer. Y a partir de ahí estoy convencido de que no lo haremos de una forma homogénea, pero que habrá núcleos en donde seguramente servirán como punta de lanza para el resto de la profesión, en todos los territorios, porque repito lo que he dicho al principio, somos muy heterogéneos, pero seguro que en todos los territorios de España hay equipos con capacidad de innovación. Estoy convencido de ello. Señora Pazos. Pues un poco, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero y bueno, pues resaltar eso, que en un nuevo modelo sanitario la atención primaria tiene que ser el centro, pero de verdad, o sea, no llega con decirlo, hay que ejecutarlo. Y bueno, resaltar el tema de los liderazgos, porque con la ilusión todo eso es necesario, pero los líderes tienen que ser buenos líderes para poder llevar a cabo esta serie de cambios que tanto necesitamos actualmente. Muy bien, pues por este lado, señora Quesada. Creo que no nos queda otra que reformarnos o desaparecer, que de una vez por todas, de verdad que primaria es lo primero y debe de ser así como prioridad a nivel institucional macro, como a nivel de orgullo, como decía nuestro compañero, o de prestigio, como he dicho yo, que es fundamental adaptarnos a los nuevos tiempos, incorporando incluso profesiones no exclusivamente sanitarias, y hablo a bote pronto y creo que no ha salido aquí, como el periodismo, la sociología, la psicología que sí ha salido, que debemos de salir de los centros de salud y entender la atención primaria como una atención más comunitaria y utilizar los recursos que nos ofrecen la sociedad en sí y otros estamentos como las oficinas de farmacia, que no hemos hablado tampoco mucho de la oficina de farmacia que está en cada pueblecito, en cada pedanía, y volver a pensar que somos la base del sistema, que sin primaria poca sanidad. Reivindicarse. Señora Ferrer. Bueno, yo me alineo con todos, ¿no? Creo que la atención primaria es una fortaleza para el sistema sanitario. Es una fortaleza, es la fortaleza de la sostenibilidad del sistema. Y desde luego creo que nos falta diálogo con los ciudadanos. Tenemos que abrir espacios para dialogar y juntos transformar la atención primaria, que tiene bases sólidas, la atención integral, la continuidad, el enfoque holístico, que eso no lo podemos perder, que son, ¿no?, como lo decías antes, ¿no?, que son la base, ¿no? Y por supuesto tenemos capacidad de transformación y estoy de acuerdo, hay que generar orgullo de pertenecer a una organización que es capaz de generar sostenibilidad en nuestro sistema, así que a por ello, ¿no? Por último. Bueno, yo apuesto por la transformación de verdad de la atención primaria
aumentando los profesionales para dar mejores respuestas, fisioterapeutas, psicólogos si es necesario, podólogos, que ahora mismo se están pagando los usuarios. Apuesto por una gestión colaborativa con los servicios sociales, especialmente en poblaciones muy frágiles, o niños con gran discapacidad, personas muy dependientes, y sobre todo apuesto por un liderazgo y gestión con mayúsculas, porque como decía Eduardo Galeano, que me ha venido a la mente con lo que tú has comentado, Patricia, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños consigue transformar el mundo, pero necesitamos un líder que lo haga posible. Muy bien, pues muchas gracias a los 6 por vuestra participación en este debate sobre la gestión de la atención primaria de la salud y bueno, creemos que ha quedado patente por todos que sí hace falta un nuevo modelo. Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos en otro debate. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Todo bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ha quedado bien?